El viaje de hoy comenzó un poco temprano, como a las 7 de la mañana en Curitiba. El cielo estaba nublado, había temperatura fría y una carretera silenciosa que marcaban los primeros kilómetros. Por esta razón no grabé al principio del viaje, porque quizás hay viajes que necesitan empezar con calma, sin cámaras y con solo el rugir del moto y el presentimiento de que algo más adelante nos espera. Al llegar a Morretes, la neblina se disolvió un poco, dejando pequeñas ventanas de luz y entre grietas del cielo el viaje comenzó a despertar. Fue en ese momento, al ver el primer rayo del sol, cuando decidí encender la cámara y empezar a documentar el viaje. Hicimos una parada rápida para comprar agua y ahí seguimos nuestro trayecto, nuestro camino, porque apenas comenzaba el viaje. Los carteles de Morrete, Antonina y Bienvenidos a Antonina marcaron oficialmente mi llegada. Son señales simples, pero para un viajero y un motero funcionan como puertas simbólicas. Mi primera impresión de Antonina fue su carretera de piedra, o también llamadas aquí adoquines. Esa calle ya la había visto, muy parecida a la de la Estrada La Graciosa. Esa piedra, esa calle fueron los que me dieron la bienvenida a Antonina. Antonina, una ciudad donde el mar abraza la montaña, un rincón antiguo del litoral de Paraná que guarda historias de exploradores, de oro, de trenes y de viajes que cambiaron el rumbo de un estado entero. Antes de que este lugar tuviera nombre, ya era hogar de pueblos indígenas del tronco tupí-guaraní. Ellos navegaban la bahía, pescaban en sus aguas y abrían caminos por la Sierra del Mar. Sus pasos marcaron la primera huella de lo que vendría después. En 1714, con la llegada de los colonizadores portugueses, nace la frangüesía de Nossa Señora do Pilar de Antonina. El nombre, una referencia a un príncipe portugués, Antonio de Portugal. La ciudad comenzaba su historia oficial, pero su importancia ya venía desde antes. Con la llegada del ferrocarril en 1885, Antonina vivió su época de oro. Trenes, fábricas, comerciantes. La ciudad creció, vibró y prosperó. Es de esa época su joya cultural, el Teatro Municipal. Hoy, Antonina sigue viva en sus colores, su música y en su carnaval tradicional, y en la manera en que la naturaleza se mezcla con su historia. Cada calle, cada casa, cada vista hacia la bahía recuerda que esta ciudad fue y sigue siendo un punto de partida.
Nuestra primera parada en Antonina fue la posada Monte Castelo. Necesitábamos descansar, reorganizarnos y salir a lo que queríamos, explorar Antonina. En Ponta da Pita, la naturaleza toma el protagonismo. El mar golpeando las piedras, la brisa fresca, el horizonte abierto, todo creaba un silencio que hablaba. Nos encontramos en Ponta da Pita, lugar ubicado en Antonina que tiene unos lugares hermosos. Aquí tenemos la playa. Bueno, no sé si es playa, es una parte de puerto, creo que no se puede bañar. Pero aquí nos encontramos, por fin en Antonina. Realmente, a pesar de estar nublado, es muy hermoso. Es muy hermoso. Un lugar increíble. Estos son los bichitos de los cangrejos. Aquí se meten cangrejos. Luego de conocer Ponta da Pita, nos fuimos al centro histórico. El centro histórico de Antonina conserva su pasado en cada fachada, calles que cuentan historia, colores que sobreviven al tiempo y una atmósfera que parece detenida entre tradición y mar. Uno de los lugares más emblemáticos de Antonina es la iglesia Nossa Señora do Pilar, firme en la bahía, y es un punto donde la historia y la fe se encuentran sin esfuerzo. Un lugar hermoso. Y a mi espalda tenemos a la iglesia Nossa Señora do Pilar, inaugurada en 1915 y declarada Patrimonio Cultural en 1999. Esta iglesia fue construida estratégicamente, está ubicada en una colina, una pequeña colina aquí, ¿verdad? Que a la izquierda, a este lado, se ve el mar.
y al otro lado, que sería a este lado, sí, a este lado está ubicado el centro histórico de Antonina. Entonces queda en un lugar bien estratégico, en una colinita donde todo el mundo la vea. Es imponente porque desde la plaza, desde el centro, puedes ver la iglesia y es un lugar donde ya te interesas en conocer. Ahora vamos a ir a lo que es el centro histórico y la plaza, pero nos llevamos un lindo recuerdo de este hermoso lugar histórico construido en 1715. En la Plaza Coronel Macedo, la vida fluye de forma natural. Gente conversando, niños jugando y el ritmo diario de una ciudad que no necesita prisa. Esto es la carta testamento del presidente Vargas, Cepilio Vargas, algo así. Aquí está su busto. Mientras daba un paseo a los alrededores de la plaza, me conseguí algo que llamó mi atención. Habían dos carteles, esos carteles donde los moteros, al realizar sus viajes, dejan sus etiquetas. Pero en el medio había algo curioso, una placa. La Ruta 01, ruta histórica. Encontramos la Ruta 1 histórica, Ruta 01 que es histórica, que es una ruta que va desde aquí, Antonina, pasa por Morrete, en la cual ya fuimos. Después de Morrete pasa por la carretera La Graciosa, que es otro lugar histórico de Paraná. Luego va de la Estrada La Graciosa, pasa por Curitiba, después pasa por Palmeiras y después Ponta Grossa, si no me equivoco. Eso es una ruta la cual yo no sabía, lo vimos aquí, nos lo encontramos y fue bastante inesperado. En 1923, dos motociclistas desde Ponta Grossa, Ricardo Warner y Alfonso Lane, hicieron un viaje desde Ponta Grossa hasta Antonina, con sus respectivas motos, una Harley Davidson y una Indian. Esta travesía fue de las primeras, si no la primera, de mototurismo en Brasil y Sudamérica. La vuelta fue compleja. Según las crónicas, parte del regreso lo hicieron en tren, que incluso tuvo descarrilamiento. La ruta moderna tiene unos 400 kilómetros ida y vuelta entre Ponta Grossa y Antonina. Pasa por varias ciudades como Ponta Grossa, Palmeiras, Campo Largo, Curitiba y entre otros, hasta llegar a Antonina. Incluye tramos turísticos conocidos como la Estrada La Graciosa, lugar por la cual ya pasé yendo en mi primer video hacia Morrete. Actualmente hay un evento que se celebra todos los años. Millares de motociclistas se reúnen en Ponta Grossa para celebrar el Festival de la Ruta 01. El festival es una celebración de la libertad sobre dos ruedas, del estilo de vida motociclista y de la conexión entre quienes comparten la pasión por viajar, explorar y estar en movimiento. En ese momento me di cuenta cuál era mi siguiente destino. Ya había conocido Antonina, Morrete, la Estrada La Graciosa y Curitiba. Creo que era momento de elegir nuestro próximo destino, probablemente Palmeiras. Lo que comenzó como un día frío y nublado terminó siendo un viaje lleno de hallazgos, cambios de rumbo y pequeños encuentros que le dan sentido al camino. Porque así son las rutas, nunca se viven dos veces de la misma forma. Yo soy Anthony Valero y esto es Valero sobre Ruedas. Nos vemos en la próxima, porque el camino siempre guarda algo más.